Eh, Vamos a seguir con el tema de velocidades. La semana, o sea, el martes estaba explicando esto, que voy a repetir rápidamente, porque considero que acá está básicamente todo lo que nosotros vamos a ir aplicando. Vuelvo a hacerles recordar esto. ¿Mm? En cuanto al hecho de cómo vamos a ir tratando nosotros a los mecanismos. Entonces, nosotros veníamos con el tema de velocidades, cómo expresar la velocidad, cómo llegar a la ecuación de velocidad, la velocidad como forma polar compleja y indicada por el módulo que es P por omega, por E a la J tita, que le da el carácter vectorial, básicamente dando la dirección de este vector, que como ya sabemos va a ser perpendicular a el vector posición. Lo dijimos todo, por qué tenía que ser así, y habíamos dicho que en ese caso el análisis se estaba haciendo respecto de un eslabón que podría ser el eslabón manivela en un mecanismo. El eslabón manivela, el eslabón de entrada, que es el eslabón que está relacionado con el bastidor y que podría estar girando 360 grados. Entonces, este eslabón solamente tiene movimiento de rotación pura, porque al haber fijado uno de sus nodos al bastidor, no puede trasladarse. Le hemos quitado la posibilidad de trasladarse. Entonces, este eslabón solamente podrá rotar su movimiento. Y ahí definimos la ecuación para esa situación, y también dijimos que todos los vectores, en ese caso, van a ser vectores absolutos. ¿Por qué? Porque están referidos a un punto que pertenece al bastidor, y que por pertenecer al bastidor, en ese eslabón nosotros colocamos o fijamos nuestro sistema de referencia absoluto, global o inercial, que es este sistema XY que hemos colocado con origen O en el punto A. O al revés, hemos colocado al eslabón para que el nodo A coincida con el origen del sistema XY. Bien, entonces, analizamos este caso, hemos encontrado la velocidad, que también va a ser absoluta, el vector posición que define a este eslabón también es absoluto, para diferenciarlo de este caso en el que ya el punto A no era un punto que pertenecía al bastidor, sino a un eslabón, a otro eslabón, que se está moviendo respecto del mismo sistema absoluto que recién teníamos. Entonces, el sistema absoluto ya no es parte de A, sino está fuera de A, y el eslabón, este eslabón puede moverse, cómo se mueve este eslabón A, deslizándose. ¿Por qué? Porque este eslabón conforma una corredera, este eslabón 3 conforma una corredera, pero podría también ser un eslabón binario, que podría estar articulado en A con este eslabón y a su vez articulado al 0. También podría pasar exactamente lo mismo, como vamos a ver. Pero esto es para mostrar, digamos, de una manera más general, la situación, básicamente. Entonces ahora tenemos el mismo vector posición, dijimos, el mismo vector posición RTA que define a este eslabón, pero ahora moviéndose como se mueve este eslabón, trasladándose, porque ese eslabón se está trasladando respecto del bastidor, ¿sí? Con una determinada velocidad v sub a,
y a su vez el eslabón J respecto del eslabón 3, J. ¿No? Entonces, ¿qué pasó ahora? Y que este eslabón ya no solamente J, sino que ahora también se traslada. Entonces va a tener un movimiento de rototraslación, que es el movimiento plano general, ¿ah? O movimiento de rototraslación, también llamado, ¿sí? O movimiento complejo, también llamado. Entonces este punto P ya va a tener un movimiento general de rototraslación respecto de este sistema absoluto XY. Lo vuelvo a repetir a esto porque le estoy dando, el otro día lo dije muy rápido, apurado, buscando ir lo más rápidamente posible, pero creo que merece que, para que yo les recuerde lo que es el método de Chasles, o sea, el teorema de Chasles o método de movimiento relativo. Entonces, aquí estamos aplicando justamente eso, el teorema de Chasles, que era que un movimiento complejo o rototraslatorio o plano general, que todos son sinónimos de lo mismo, se puede expresar a través de dos movimientos simples, uno de traslación pura y otro de rotación pura. La suma de los dos me da el total. Y esa es la manera más sencilla de resolver los problemas. Entonces, nosotros vamos a resolver los problemas considerando estos dos movimientos independientes de traslación y de rotación, estudiados uno por vez y luego sumados para que nos den el total. Esa es la idea. De ahí surge esta ecuación, que es la misma, les dije, de la posición, que nos da la diferencia de velocidades, la diferencia de posición o la diferencia de aceleraciones, como vamos a ver, en un caso como este, que es el caso 1, donde los dos puntos, el punto P y el punto A, pertenecen al mismo cuerpo. Entonces, no hay posibilidades de que A y B y que P se acerquen entre sí a lo largo del eje del eslabón, porque siempre están a la misma distancia. ¿Sí? Esto es clave en esto. ¿Sí? Caso 1, dos puntos en el mismo cuerpo, diferencia de velocidades. ¿Sí? Y entonces, en este caso, la velocidad absoluta del punto P, la que un observador ve desde O, va a estar dado por esta suma. La velocidad que tiene el punto A más la velocidad que tiene el punto P con respecto al punto A. ¿Sí? Esta va a ser una de las ecuaciones que nosotros vamos a usar para poder plantear todo el análisis de velocidades en los problemas que vamos a tener. Entonces, ahora la velocidad de PA, dije yo, ya no es absoluta, sino va a ser esta velocidad de PA, va a ser una velocidad relativa. ¿Relativa a quién? A un sistema relativo, y ahí aparece el sistema relativo, local, móvil, como le quieran llamar, que colocamos en el punto A, punto que se toma como referencia. ¿Y por qué se toma como referencia este punto? Y porque seguramente de ese punto conocemos algo, porque si no, no lo podríamos tomar como referencia. ¿Sí? Entonces, en función de eso, sabiendo que conocemos algo de este punto A, vamos a usar a este punto como base para poder calcular el movimiento que tiene o la velocidad que tiene este punto. ¿Sí? Por eso, desde mi sistema absoluto, voy a ver la velocidad de P como la suma de la traslación, por eso este término
de la ecuación, B sub A, representa la traslación de ¿quién? Del sistema auxiliar. Ya sea que este punto siga una rotación o lo que sea. Si este punto está adherido a un eslabón que está rotando, este punto haría una traslación curvilínea, pero siempre haría una traslación. O si estuviera, como en este caso, montado sobre un eslabón corredera, entonces aquí veríamos que aquí hay una traslación, pero una traslación rectilínea. Entonces, este término representa una traslación pura, más este término, velocidad de P respecto de A, va a representar la rotación relativa que va a tener, fíjense que estoy usando relativo, aunque los dos puntos pertenecen al mismo cuerpo, porque se generaliza la palabra relativo, aunque deberíamos decir diferencia de velocidades, pero normalmente lo decimos así, o sea, velocidad relativa del punto P respecto del punto A, que está representada por la rotación pura de este punto respecto de este punto. Y ese término lo indica esto. Como vamos a ver, esto es igual a omega por el radio. Bien, o sea, el omega con el que está rotando este eslabón por el radio correspondiente. Bien. Entonces, la velocidad de P, ahora, esta va a ser una velocidad absoluta, porque la estoy viendo desde mi sistema absoluto. La velocidad de A también será absoluta, porque es la velocidad que yo veo desde mi sistema absoluto. Y esta B sub PA será una velocidad relativa. ¿Por qué? Porque la ve un observador colocado en el origen del sistema relativo que está colocado en el punto A. ¿Está bien? Entonces, acuérdense, velocidad absoluta y velocidad relativa. Esto representa la traslación pura, esto representa la rotación pura, y la suma representa el movimiento de rototraslación del punto P mirado desde el sistema absoluto XY. Bueno, he querido ser lo más claro posible. Y acá está indicado el diagrama vectorial que se trazaría justamente para encontrar este vector que está dibujado acá. ¿Sí? Y que resulta de la suma vectorial del vector velocidad de A más el vector velocidad de P respecto de A, que es la velocidad de rotación que tiene este punto P respecto del punto A. Y que como es una velocidad de rotación, es decir, que el punto P está rotando respecto a este punto A, sigue una trayectoria circular y por lo tanto este vector será tangente a esa trayectoria y por lo tanto perpendicular al radio correspondiente. Entonces, como ya vamos a ver, esto hace posible el trazado vectorial, porque vamos a conocer la dirección de este vector, ¿sí? Aunque no vamos a conocer el módulo, pero sí la dirección, porque sabemos que es un vector perpendicular a su vector posición. Eso lo dice la ecuación de velocidad. Bien. Entonces, vamos a trazar y vamos a obtener el vector resultante como suma de estos dos vectores. Bueno, ya lo vamos a analizar un poquito mejor en los problemas. Y este caso 2 es el caso en que los dos puntos que se utilizan para analizar el movimiento son puntos que pertenecen a dos cuerpos independientes. Entonces, no son puntos que están sobre el mismo cuerpo. Por lo tanto, aquí sí cabe la palabra relativo con toda su fuerza, relativo. Posición relativa, velocidad relativa o aceleración relativa. Lo importante es que
en este caso, por supuesto, estamos conociendo la velocidad del punto A, la velocidad del punto B, y lo que vamos a obtener va a ser la diferencia de velocidades entre estos dos. O sea, ya cómo se acerquen entre sí o cómo se alejan entre sí estos dos puntos, y eso estaría dado por la misma ecuación, nada más que hemos despejado la velocidad entre los dos puntos, ¿sí? Esto sería el caso 2, donde dos puntos se encuentran en cuerpos independientes, se mueven. Va a ser el caso, esto lo vamos a ver en varios temas, y ahora en el mecanismo para el análisis de velocidad y aceleración, para el mecanismo de manivela corredera, básicamente. Bueno, dicho todo esto, vamos a pasar a la determinación gráfica de velocidades. El análisis gráfico de velocidades, quiero que pongan mucha atención a esto, es muy simple, es sencillo, es laborioso nada más, pero a través de esto, o sea, con esto vamos a analizar los mecanismos y vamos a resolver velocidades y aceleraciones. También lo vamos a ver en forma analítica, y ya vamos a ver la decisión si lo hacemos en el parcial, lo hacemos como analítico o como gráfico. Bien. El análisis gráfico de velocidad básicamente es un método que se utilizaba no hasta muchos años atrás. Recién con la aparición de las computadoras, bueno, se pudieron resolver todos estos problemas en forma analítica y aplicando las computadoras para su resolución. Pero créanme que no muchos años más que lo que tienen ustedes, se usaba todavía los métodos gráficos. Ya les he dicho que los métodos gráficos hay que saberlos, hay que aprenderlos, porque son no un conocimiento histórico, sino una forma de comprobación de que los datos obtenidos a través de los programas de computadora son reales. Entonces, generalmente necesitamos de hacer una cantidad de trazados, unos 2, 3 o 4 trazados, para verificar la veracidad de los datos dados por los programas. Bien, ¿qué vamos a utilizar en este análisis? Vamos a utilizar básicamente la ecuación de diferencia de velocidades, ¿sí? Que está dada en forma genérica. Recién la planteamos para un punto P y un punto A, acá está planteada para un punto B y un punto A, entonces la velocidad de B igual a la velocidad de A más la velocidad relativa. Y acá está expresada de tal manera que esta velocidad absoluta de un punto B es la suma de esta que representa una traslación, pero esa traslación podría ser rectilínea o curvilínea. Es decir, que esta también podría estar expresada, este término, como está expresada esta velocidad acá. O sea, como una rotación, porque esta seguro es una rotación. Y que está dada por el producto vectorial de omega por el radio. O sea, toda velocidad lineal es el producto de otros dos vectores, que es la velocidad angular y el radio. Y esta velocidad siempre es perpendicular al radio, como hemos dicho y como hemos encontrado y demostrado al principio de este tema. ¿Sí? Esta sería la forma de la velocidad debida a una rotación, escrita en forma vectorial a través de los vectores velocidad angular y radio.
Y esta sería la forma escalar de la misma ecuación para encontrar el módulo, ¿sí?, del vector velocidad, como el producto de los módulos de los vectores omega y radio. O sea, básicamente es lo que vamos a hacer en todo este análisis. Esta ecuación nos va a dar el módulo correspondiente al vector, ¿sí? La dirección está dada por esta ecuación que dice, ¿no es cierto?, que estos tres vectores son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, podríamos imaginar inmediatamente el sistema de referencia en el espacio y referir a uno de estos, a cada uno, a uno de los ejes. Omega siempre va a estar en la dirección del eje de las zetas. O sea, perpendicular al plano de la pantalla de ustedes, perpendicular al plano de la pantalla. Por lo tanto, la velocidad y el radio se encontrarán en el plano XY, es decir, en el plano de la pantalla. ¿Y cómo van a ser entre sí? Perpendiculares. O sea que acá les muestra de otra forma, o le estoy mostrando de otra manera, que siempre la velocidad tiene que ser perpendicular al radio correspondiente. Y a su vez perpendicular al vector velocidad, que va a ser un vector que va a salir del plano XY. Ya sea entrando o saliendo, dependiendo si la velocidad es antihoraria u horaria. Si es antihoraria va a ser positiva y el vector velocidad angular será saliente de la pantalla. Si el vector velocidad angular es horario, será negativo y el vector velocidad angular será entrante a la pantalla. Bueno. Vamos al tema de, bueno, ahí se usará en forma escalar la ecuación para calcular el valor de velocidad, es lo que le acabo de decir, siempre teniendo en cuenta que según la forma vectorial los vectores intervinientes son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, la velocidad lineal y el radio son perpendiculares. Bueno, ahí está escrito lo que les acabo de decir. Bien, la resolución general, básicamente, vamos a tener siempre que a través de la síntesis del mecanismo vamos a obtener las longitudes de las barras, ¿sí? O sea, el estudio, básicamente, de un mecanismo va a ser como que tenemos en la pantalla, un mecanismo de cuadrilátero articulado, ¿sí? Colocado en una posición cualquiera, dada por esa posición por el ángulo de entrada del eslabón 2, que ese va a ser nuestro parámetro conocido, debido, y además la velocidad angular correspondiente a ese eslabón, ¿sí? Porque eso lo dicta lo que denominamos los grados de libertad del mecanismo. O sea, este mecanismo, si le sacamos los grados de libertad, va a ser igual a 1. Todo esto que estoy repitiendo, lo repito porque lo voy a tomar en el parcial. Así que estudienlo y refresquenlo bien. Entonces, ¿por qué me doy los datos de θ2 y ω2? ¿Por qué? Porque este mecanismo tiene un grado de libertad, entonces eso significaba que me tenía que dar todos los datos referidos a un eslabón. Por eso mi eslabón de entrada es 2 y voy a darme todos los datos referidos a ese eslabón. θ2, ω2 y también α2 cuando hagamos aceleración. Bien.
Lo que nos va a interesar es encontrar, por lo tanto, las velocidades angulares de la barra 3, de la barra 3 y de la barra 4, o sea, omega 3 y omega 4. También vamos a necesitar encontrar la velocidad de los pivotes móviles A y B. Y también la de un punto cualquiera, ¿sí? De cualquier eslabón, como por ejemplo el punto C, que pertenece al eslabón 3. Ese punto puede ser un punto cualquiera de acoplador que va a cumplir con una determinada trayectoria y yo necesito saber la velocidad de ese punto. Bien, entonces, como decía acá al principio, en la resolución general, para que nosotros podamos resolver los problemas, debemos tener como conocimiento las longitudes de todas las barras. ¿Eso cómo lo vamos a lograr? Y porque hemos sintetizado el mecanismo. O sea, se sobreentiende que nosotros primero hemos cumplido con la etapa de crear el mecanismo, sintetizar el mecanismo. Con eso hemos obtenido la longitud de las barras. A continuación, habremos hecho un análisis de posición para determinar qué cosa. Todas las posiciones de las distintas barras para los distintos valores θ2 del ángulo de entrada. Por lo tanto, a través de ese análisis de posición, nosotros debemos de conocer todos los θ3 y θ4 en función de esos θ2. Para 360 posiciones del eslabón de entrada. 360 valores de θ2. Bien. Y también deberemos conocer la velocidad de entrada, omega 2, que más que determinarla, la vamos a conocer. Y lo mismo va a pasar con la aceleración angular del eslabón 2. Bien. Entonces, como dije anteriormente, vamos a considerar un elaboramiento de 4 barras en una posición cualquiera, o sea, le sacamos una foto, una instantánea, y para esa posición en particular lo vamos a resolver. Las variables angulares a obtener van a ser omega 3, omega 4, y las velocidades lineales de los puntos A, B y C. Y finalmente, los datos conocidos, como ya lo hemos dicho, longitudes de eslabón, sus posiciones angulares y velocidades instantáneas del impulsor. Bien. ¿Cómo vamos a ir encarando esto? Vamos a comenzar, esto lo estoy haciendo, lo vamos a hacer en forma genérica y después lo vamos a resolver en un problema, también cuadrilátero articulado, cualquiera, y lo vamos a resolver en forma total, digamos así. Ahora lo vamos a hacer en forma genérica para que veamos cuál es el mecanismo y cuáles son los conceptos que vamos a estar aplicando, básicamente. Bien. Entonces, tenemos el mecanismo de 4 eslabones, un cuadrilátero articulado, que tiene 2 pivotes fijos, o 2 y o 4, 2 pivotes móviles, A, B, y un punto C asociado al eslabón 3. Nosotros queremos determinar las velocidades angulares omega 3, omega 4, las velocidades lineales A, B y C, y tenemos como dato la velocidad angular de entrada. Bien, ¿por dónde voy a empezar? A analizar el mecanismo, y lógicamente voy a comenzar por el eslabón que tiene información. ¿Cuál es el eslabón que tiene información? El eslabón 2, que es el eslabón de entrada, del cual conozco la velocidad angular y la longitud de ese eslabón. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a determinar? Y voy a determinar la velocidad del punto A, que es un punto que es
un punto que pertenece al eslabón 2, ¿sí? Y del cual necesito conocer la velocidad para poder usar a ese eslabón, a ese punto, que es una junta, porque es la junta que hay entre el eslabón 2 y 3, y que me va a servir de base para calcular la velocidad de algún otro punto, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a plantear para encontrar la velocidad del punto A? Y vamos a plantear la ecuación de diferencia de velocidades. En este caso, nosotros hemos colocado al sistema absoluto, ¿sí? Coincidente con el origen, al sistema absoluto, perdón, su origen lo hemos colocado coincidente con uno de los pivotes fijos, en este caso el pivote O2, ¿sí? Y en ese mismo punto vamos a hacer coincidir el sistema relativo, ¿m? X1 y 1, para poder plantear esta ecuación que está acá. ¿M? Entonces, vamos a decir que la velocidad absoluta que tiene el punto A, mirado desde mi sistema absoluto, es la velocidad que tiene el origen del sistema auxiliar colocado en el punto A, ¿sí? Que en este caso, ¿cuánto vale? Va a valer 0, porque este punto es un punto del bastidor, por lo tanto su velocidad será 0. Más la velocidad relativa, ¿sí?, que hay entre el punto A y el punto 2. ¿Y qué me va a definir esta velocidad? La rotación que tiene el punto A respecto del punto O2. Por lo tanto, de las dos velocidades posibles que podría tener A, solamente tiene una sola, que es la velocidad de rotación que tiene este punto A rotando respecto del bastidor. La de traslación ha sido anulada porque es el bastidor. Entonces me queda que B sub A, es igual solamente a la velocidad de rotación, a la componente de rotación, y que está expresada vectorialmente como el producto de la velocidad angular por el radio correspondiente de que separa al punto A de su punto de rotación RAO2. O sea que aquí este vector o este eslabón básicamente estaría representado por un vector posición RAO2. ¿Ah? RAO2. Bien, ¿cómo calculo el módulo de esta velocidad? Lo calculo en forma de, a través de la ecuación escalar. ¿Está bien? Nosotros ahí lo tenemos escrito en forma vectorial, y para encontrar la forma escalar, el módulo, y lo haremos a través de multiplicar omega por el radio. Entonces, omega por el radio en forma escalar. Y ahí obtengo la velocidad de ¿quién? De el punto A, ¿sí? Un punto que está rotando alrededor del punto 2. ¿Cómo será entonces la velocidad según lo que hemos dicho? La velocidad será un vector que tendrá la dirección tangente a la trayectoria que sigue el punto A, tangente a la trayectoria que sigue el punto A, rotando alrededor del punto 2, que es una trayectoria circular. ¿Bien? Y también perpendicular al radio AO2. Por eso está dibujado. No es que ustedes van a dibujar cuando resuelvan esto, no van a hacer esto que estamos haciendo acá. Esto lo estamos haciendo para que ustedes vayan a su vez viendo cómo sería la velocidad del punto A colocada en el mecanismo. Nosotros vamos a hacer un trazado gráfico que ya va a ir apareciendo acá al costado. Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta el momento?
tenemos el conocimiento de la velocidad del punto A, a través de la aplicación de la ecuación de diferencia de velocidades.